Alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra penúltima clase del curso de literatura. Estamos ya por terminar el ciclo, así que vamos ya desarrollando lo último que compete a nuestro curso. Bien, entonces el tema que vamos a trabajar el día de hoy es el indigenismo. Vamos a tener en cuenta entonces la trascendencia de esta propuesta literaria y vamos a destacar lo desarrollado tanto por Ciro Alegría, el autor del Mundo de Santiago de Geno, como por José María Arguedas, el autor de Los Ríos Profundos. Bien, entonces vamos a desarrollar aspectos relevantes en torno a esta propuesta literaria, si no, apreciemos a continuación el contenido. En cuanto al indigenismo, vamos a establecer el contexto histórico en el cual se desarrolló esta propuesta. Vamos a hablar de los llamados antecedentes del indigenismo, las zonas de desarrollo de esta propuesta y a partir de ello vamos a centrar nuestra atención en la propuesta narrativa de Ciro Alegría. Vamos a analizar el mundo de Sancho de Ajeno, obviamente, el argumento, la temática, el comentario en torno a la obra y vamos a hacer lo propio con José María Arguedas. Vamos a tener en cuenta también cuáles han sido sus más destacadas obras. Vamos a hablar también acerca de Los Ríos Profundos, novela emblemática que reviste algunos aspectos biográficos del autor. Bien, entonces, teniendo en cuenta ello, vamos a iniciar la exposición de esta presente clase. Indigenismo, contexto histórico. Para hablar del indigenismo es importante mencionar entonces que se trata de una propuesta, de un movimiento literario y cultural que tendrá como propósito la reivindicación del indio. El indio, como ustedes bien lo saben, durante mucho tiempo ha experimentado abusos, atropellos, humillaciones. Desde la perspectiva literaria, entonces, es el momento de brindar una imagen distinta con respecto al indio. Hay que buscar entonces luchar por sus derechos y eso es lo que se aprecia en la literatura de estos connotados autores. El indigenismo se va a desarrollar en un contexto en el cual vamos a apreciar el desarrollo del segundo gobierno de Augusto Bernardino Leguía. Este segundo gobierno se desarrolló pues a partir de lo que significa la irrupción y la parte final de la tan afamada República Aristocrática, ¿no? Este segundo gobierno de Leguía será conocido con la denominación de el oncenio. Se desarrolló entre 1919 y 1930. Este segundo gobierno de Leguía fue sinónimo de dependencia del país a los capitales extranjeros, fundamentalmente a los capitales norteamericanos. Entonces, en medio de ese contexto, aparece esta propuesta. También se evidencia una gran efervescencia popular y de índole político, puesto que durante esos años, estamos hablando de los primeros momentos del siglo XX, se dará la formación de importantes partidos políticos, entre ellos, por ejemplo, Alianza Popular Revolucionaria Americana, más conocido como APRA, y también aparece el Partido Socialista que tomará el nombre de Partido Comunista. Importante también sería mencionar la gran difusión que experimentaron las ciencias sociales a través de diversos trabajos, siendo uno de los más representativos la obra de José Carlos Mariátegui titulada Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, obra que aborda como tema importante, como uno de los temas más destacados, el problema de la tierra, pero apreciado desde la perspectiva socioeconómica. En medio de todo esto, pues veremos cómo el indigenismo empieza a mostrarse. Y si hemos dicho de que es un movimiento literario y cultural, se ha de apreciar a través de expresiones artísticas. Entre ellas, por ejemplo, podríamos mencionar la música. Y entonces, las melodías de Daniel Alomía Robles son un claro ejemplo. Se manifiesta también a través de la pintura. José Sabogal entonces será un destacado exponente de la temática indigenista y como bien sabemos,
se ha de manifestar esta propuesta a través de la literatura, y eso es lo que nos interesa. Y en medio de la expansión del indigenismo, apreciaremos también la labor de los intelectuales peruanos, quienes se harán una serie de interrogantes. Entre ellas, por ejemplo, estos intelectuales se preguntarán, ¿qué es el Perú? Ellos buscarán definir el concepto también de identidad nacional. Entonces, tratando de responder esta última pregunta, aparece aquí la opinión de José Carlos Mariátegui, y él manifiesta que la raíz de nuestra identidad nacional consistirá en vincular el elemento indígena con lo popular. Así, entonces, en medio de estas circunstancias, es que se ha de desarrollar el indigenismo. Sin embargo, ese interés por el indio vamos a apreciarlo en nuestra larga tradición literaria. Entonces, para esto debemos apreciar a continuación a los llamados antecedentes o precursores del indigenismo. Y en ese sentido, entonces, vamos a encontrar a estos antecedentes hacia finales del siglo XIX y en los primeros momentos del siglo XX. Si nos remitimos hacia finales del siglo XIX, vamos aquí a poder encontrar a dos grandes antecedentes del indigenismo. Aparece en primera instancia Manuel González Prada. Como ustedes recordarán, Manuel González Prada es el máximo difusor del realismo peruano, pero él también se preocupó por el indio y eso lo manifestó a través de sus textos ensayísticos, como es el caso de Páginas Libres. Manuel González Prada, por ejemplo, ha de manifestar lo siguiente: el indio se redimirá merced a su esfuerzo propio, no por la humanización de sus opresores. Estas palabras significan de que es el indio el que debe tomar conciencia de su situación y a partir de esa toma de conciencia, a partir de esa reflexión, debe generar el cambio, porque los otros, sus opresores, no lo harán. Pero claro, eso dependerá también del apoyo y de la protección que le brindará el criollo. Entonces, evidencia esto el enfoque, la visión paternalista del escritor. Clorinda Mato de Turner es también otra antecedente de nuestro indigenismo. Recordemos que es la autora de la novela Ave sin nido, una novela que denuncia el abuso de las autoridades contra los indígenas, pero al mismo tiempo es una obra que propone una visión paternalista, o sea, que propone que el indio necesita de la protección del otro. Entonces, vamos a tener en cuenta a estos antecedentes del indigenismo. Ya adentrados en el siglo XX, otro antecedente importante del indigenismo es el escritor Enrique López Albújar. Enrique López Albújar, quien fue escritor, periodista y juez, nos ha otorgado una serie de relatos en los cuales el protagonista es el indio. Esos relatos aparecieron bajo el título de Cuentos Andinos. Y entre los cuentos andinos, por ejemplo, podríamos destacar a el famoso Ushananhampi, ¿no? O los tres Jircas, ¿no? Por mencionar algunos de esos relatos emblemáticos. En ellos, entonces, vamos a apreciar cómo el autor concibe la imagen del indio. Y finalmente, otro importante antecedente del indigenismo es José Carlos Mariátegui, ¿no? Quien nos ha otorgado la obra ya mencionada, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Lo que hace Mariátegui es retomar algunas de las tesis y propuestas de González Prada y articularlo con esta serie de conflictos socioeconómicos de la época. A estos autores se les debe valorar porque buscaron abordar el tema del indio. Claro está que aquí viene la crítica. No lo hicieron de manera idónea debido a ciertas limitaciones. Y entre esas limitaciones, por ejemplo, en el caso de Manuel González Prada y de Clorinda Mato de Turner, fue el haber desarrollado una visión paternalista del indio. O sea, para ellos, el indio necesitaba de otro para generar el cambio. Una limitación que evidenciaba Enrique López Albújar es haber desarrollado un enfoque parcial del indio. O sea, vamos a ver cómo él tenía una mirada particular del indio. El indio no era concebido como aquel individuo que era humillado, que necesitaba de pronto de la protección del otro, sino más bien, él nos brindó otra imagen distinta del indio. El indio violento, el indio agresivo, el indio capaz de asesinar, el indio vengativo.
Eso es entonces lo que nos ha mostrado Enrique López Albújar en esos relatos pertenecientes a cuentos andinos. Bueno, él desarrolló esa visión parcial, no total, ¿no? Dejando de lado pues la imagen del indio comunero, del indio trabajador, del indio apegado a sus tradiciones. Y en el caso de Mariátegui también este presentará limitaciones, entre ellas, en menor grado, el desconocimiento del quechua, pero sobre todo el poco acceso a literatura andina en la época. Son limitaciones entonces que no permiten abordar efectivamente el tema del indio, pero quizás si mencionamos una limitación más importante que evidencian todos ellos, es el desconocimiento de la forma de pensar del hombre andino, el desconocimiento de su subjetivismo, de ese pensamiento mítico, de la intimidad. Estos autores que están apreciando no conocían cómo el indio pensaba, cómo el indio de pronto concebía la realidad. Y quienes sí llegarán a conocer esa intimidad del hombre andino serán los grandes exponentes de nuestro indigenismo. Me refiero a Ciro Alegría y a José María Arguedas. Hablemos a continuación acerca de las zonas de desarrollo e influencia del indigenismo. Y en cuanto a esto, vamos a ubicar específicamente 3 zonas de desarrollo del indigenismo, zonas ubicadas en el Ande peruano. Por ejemplo, vamos a apreciar cómo en la zona norte del Ande del Perú vamos a encontrar la narrativa que nos ha otorgado Ciro Alegría. Muchas de las narraciones de Ciro Alegría estarán ambientadas en las alturas del departamento de La Libertad. Y si encontramos en la zona norte a la narrativa de Ciro Alegría, en la zona sur del Ande peruano aparece la narrativa de José María Arguedas. Y entre las obras más importantes que nos ha otorgado este escritor, destaca su novela Los ríos profundos, una novela en donde aparecen personajes que tienen una particularidad, el gran dominio de la lengua quechua. Y en la zona centro del Ande peruano vamos a poder encontrar la narrativa que nos ha ofrecido Manuel Escorza. Manuel Escorza desarrolló una propuesta novelística que aborda los diversos problemas que experimenta el indio, conflictos sociales fundamentalmente. Esto lo vamos a apreciar en obras como Redoble por Rancas, Historia de Garabombo el Invisible, El Jinete Insomne, La Tumba del Relámpago, Cantar de Agapito Robles, etcétera, etcétera. Entonces son 3 zonas importantes en donde vamos a apreciar el desarrollo del indigenismo. Claro está que van a destacar la zona norte y la zona sur porque allí encontraremos a los grandes representantes de nuestro indigenismo. Así que, hablando de estos representantes, vamos a empezar hablando acerca de la vida y obra de Ciro Alegría y obviamente vamos a hablar posteriormente del mundo de Sancho y Ajeno. Ciro Alegría nació en las alturas del departamento de La Libertad, exactamente en la hacienda Quilca, una hacienda cercana a la localidad de Huamachuco. Desde muy temprana edad, Ciro Alegría manifestó un interés hacia las letras. Cuando él atravesaba la etapa escolar en el famoso Colegio de San Juan, recordemos que en algún momento mencioné que hasta Vallejo llegó a ser docente de Ciro Alegría. Bueno, cuando él cursaba allí, ya se manifestaba ese interés hacia las letras por parte del futuro escritor, porque dirigió un periódico escolar llamado Tribuna Sanjuanista. Veremos cómo a muy temprana edad incursiona en el mundo periodístico y trabajará para el diario La Industria. Posteriormente vamos a ver cómo destaca su militancia política al formar parte de las filas del partido aprista. Fue testigo de la fundación de este partido político. Un partido político de ideología bastante radical que se enfrentaba al gobierno de ese entonces. Y por ese motivo vamos a ver cómo Ciro Alegría será perseguido y finalmente llevado a prisión. La revolución aprista en el norte en el año 1932 permitió su liberación, pero veremos cómo finalmente será capturado y llevado a la penitenciaría de Lima. Veremos cómo a Ciro Alegría se le otorgará amnistía, libertad
bajo la condición de que se aleje de la vida política. ¿Qué hizo Ciro Alegría? Continuó hablando en contra del gobierno a través de un periódico aprista llamado La Tribuna. Este hecho permitió entonces de que finalmente Ciro Alegría sea exiliado, sea deportado de nuestro país. Ciro Alegría se fue a vivir a Chile y durante la permanencia en Chile es que apareció lo más relevante, su propuesta narrativa. Tal es así, por ejemplo, que él será el autor de un cuento titulado Marañón. Y la crítica entonces apreció ese relato. Ciro Alegría decidió entonces ampliar la estructura de Marañón y transformó ese cuento en una novela, novela que pasó a denominarse La Serpiente de Oro. Esta novela participó de un concurso convocado por la editorial Nacimiento y es así como Ciro Alegría llegó a obtener el primer lugar de dicho concurso. Lamentablemente, pues la etapa en prisión trajo consecuencias en Ciro Alegría, problemas de salud. Ciro Alegría se enfermó de tuberculosis y mientras se recuperaba, empezó a redactar pues lo que significaría su segunda gran novela. Así entonces, la editorial Zigzag convocó a un nuevo concurso literario y Ciro Alegría participará con un nuevo título, Los Perros Hambrientos. Los Perros Hambrientos llegó a obtener el segundo lugar, pero hubieron una serie de inconformidades, protestas, porque asumían de que dicha novela debió haber ganado ese concurso. Sin embargo, veremos cómo la consagración del escritor vendrá en el año 1941. La editorial neoyorquina Farrell and Reinhardt convoca al concurso latinoamericano de novela y Ciro Alegría participará con un nuevo título. Se trataba de la novela El mundo de Sancho y ajeno. Y la novela llega a ganar entonces dicho concurso. La consagración a nivel continental se dará en Ciro Alegría, lo que le permitió a él abandonar Chile y viajar por ciertos lugares del continente. Viajó, por ejemplo, a Estados Unidos y eventualmente a Puerto Rico y a Cuba. En dichos lugares él se dedicó a ejercer el periodismo, a realizar traducciones, a desarrollar clases y cátedras en algunas universidades. Y veremos entonces cómo durante su estadía en Cuba, tras haber sostenido un romance efímero con la puertorriqueña Ligia Marchand, finalmente se vincula amorosamente con la poetisa Dora Varona. Con ella se va a casar. Y acompañado por Dora Varona, Ciro Alegría, después de mucho tiempo de ausencia, regresa al Perú. Al retornar al Perú, seguirá vinculado con el ámbito literario, también con el periodismo, y la vida política no le será ajena. Él ya había renunciado al partido aprista, se afiliará al partido político Acción Popular. Veremos entonces cómo Ciro Alegría, quien ya se convertía en un hombre muy consagrado, será incorporado a la Academia Peruana de la Lengua y además será electo presidente de la ANEA, Asociación Nacional de Escritores y Artistas. Su vida, pues llena de una serie de matices y de experiencias, finalmente acaba en 1967. Hablemos entonces de su legado literario. Y en ese legado literario vamos a tener en consideración pues el desarrollo de sus tres emblemáticas novelas que ya han sido referenciadas, pero no está de más recordarlas. La Serpiente de Oro, Los Perros Hambrientos y El mundo es ancho y ajeno. Una de las últimas obras que publicó en vida Ciro Alegría fue también Duelo de Caballeros. Estamos hablando de un conjunto de relatos. Sin embargo, tras su muerte, apreciaremos cómo Dora Varona se convirtió en una estudiosa de la obra de Ciro Alegría, y fue gracias a ella que se publicaron algunos textos inéditos y algunas obras inconclusas. Entre ellas, por ejemplo, las novelas inconclusas Lázaro y el dilema de Kraus, y también algunos relatos, algunos libros de cuentos, Panqui y el guerrero, Los siete cuentos quirománticos y La ofrenda de piedra. Son algunos de esos libros publicados póstumamente. Esto entonces sería lo más significativo de la propuesta literaria de Ciro Alegría.
Evidentemente, nuestra atención debe centrarse en el mundo es ancho y ajeno. Así que para poder entender la historia y ciertos aspectos que nos muestra el autor, nosotros debemos aquí considerar ese contexto que aparece referenciado en la novela. Un contexto que nos remite hacia algunas situaciones desarrolladas en nuestro país durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, durante esa primera mitad del siglo XX, se había impuesto en las zonas rurales el gamonalismo. ¿Y qué era el gamonalismo? El gamonalismo era un sistema de explotación a las comunidades indígenas por parte de los dueños de las haciendas. ¿Quiénes eran los dueños de las haciendas? Los gamonales. Entonces los gamonales realizaban todo el esfuerzo necesario para quitarle las tierras a los comuneros, a los campesinos, y de esa manera vamos a ver cómo reducían al indio a condiciones extremas de trabajo. Claro está que para lograr ese objetivo, estos gamonales se respaldaban en su gran poder, en su poder económico y en su poder político. Y de esa manera vamos a ver cómo ellos se convertirían a la postre en los reguladores de la ley dentro de sus tierras. Entonces vamos a tener en cuenta, pues, precisamente que el mundo de Sancho de Ajeno se encarga de condenar al sistema político, ¿sí? Evidentemente vamos a ver cómo hay una crítica hacia las diversas instituciones gubernamentales, ¿no? Se condena al sistema social, el cual permite justamente una serie de abusos y atropellos, y es más, permite también la destrucción de instituciones valiosas para el Perú, entre ellas la comunidad campesina vista de la perspectiva del escritor, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta ese contraste que se manifiesta entre la vida en las haciendas, donde prima la explotación, y la vida en la comunidad andina, donde prima la fraternidad. Eso es lo que vamos a poder apreciar en el mundo de Sancho de Ajeno. Dicho esto, como preámbulo, centremos nuestra atención en la historia. Apreciaremos entonces cómo en la comunidad campesina de Rumi, la vida es totalmente apacible y tranquila. Los habitantes de Rumi se dedican a actividades agrícolas y ganaderas. Ellos entonces viven en un ambiente de paz y de armonía. Y dentro de sus habitantes destaca su alcalde. Su alcalde se llama Rosendo Maki, un anciano considerado símbolo de la sabiduría y de la prudencia. Sin embargo, vamos a ver cómo esta imagen de Rumi contrasta con el proceder del personaje antagonista, un gamonal llamado Álvaro Amenábar y Roldán. Este personaje es un hombre muy ambicioso, quien se ha decidido apoderarse de las tierras que le pertenecen a los comuneros de Rumi. ¿Para qué? Para hacerlos trabajar para sus intereses, para explotarlos, ya sea en las caucherías, ya sea en sus minas, etcétera, etcétera. Entonces, para lograr ese objetivo, Álvaro Amenábar, a través de su abogado Roque Íñiguez, se encarga de algunas artimañas. Por ejemplo, comprar algunos testigos, por ejemplo, alterar los límites geográficos de Rumi con las tierras del Gamonal, y así vamos a ver cómo sobre Rumi se cierne la amenaza de ese juicio. Los comuneros entonces se reunirán y veremos entonces cómo el alcalde y sus regidores finalmente deciden tomar acciones legales y van a contratar los servicios de un abogado llamado Bismar Ruiz. Al principio este defiende los intereses de la comunidad campesina. Sin embargo, vamos a ver cómo finalmente se dejará comprar por el gamonal y ya la defensa no se hace de manera idónea. A la vez, este abogado expresa pues falsas ilusiones a los comuneros y al final el juicio beneficiará a Álvaro Amenábar y Roldán.
los comuneros perderán sus tierras. Y en un último intento aparece la figura de Arturo Correa Zavala, un abogado que pretende en última instancia llevar un alegato hacia Lima. Estaba este documento viajando hacia la capital, pero el correo será interceptado y el documento recaerá en manos del Gamonal, quien simplemente destruye, quema ese papel. Al final, entonces, los comuneros se quedarán sin tierras. ¿Qué pasa entonces con estos comuneros? Tendrán que abandonar Rumi y trasladarse a un lugar ubicado en las alturas, un lugar llamado Yanañahui, un lugar empinado, un lugar muy frío, un lugar pedregoso, difícil para vivir. Sin embargo, los comuneros no tienen otra opción. Tendrán que adaptarse a esas nuevas condiciones. Con mucho esfuerzo, entonces, logran dominar ese territorio. Cultivarán otros productos, se adaptarán entonces al clima. Claro, esto lo hará la mayoría, porque habrán algunos comuneros que no se adaptan a estas condiciones. Y algunos de estos, por ejemplo, probarán suerte en otras haciendas, donde serán explotados, o en las caucherías de la selva. O en última instancia, vamos a ver cómo algunos comuneros deciden unirse a los hombres liderados por el Fiero Vázquez. ¿Quién era el Fiero Vázquez? El Fiero Vázquez era un bandolero de la región, un asaltante de caminos. Este asaltante de caminos se hará amigo de Doroteo Quispe, uno de los comuneros. Y a partir de ese vínculo de amistad, conocerá a Casiana, una comunera de Rumi, con quien sostendrá un vínculo amoroso. Si bien es cierto, el Fiero Vázquez es un hombre al margen de la ley, se solidariza con los comuneros de Rumi. Y entonces vamos a ver cómo él muchas veces estará en contra de las maniobras de Álvaro Amenábar. Muchas veces también él y sus hombres se enfrentarán a los caporales del Gamonal. El Gamonal buscará la forma de atraparlo sin lograr su cometido. Así veremos entonces cómo se harán las circunstancias. Eventualmente, el Fiero Vázquez visitará a la comunidad campesina ahora ubicada en Yanañahui. Veremos entonces cómo, a pesar de las difíciles condiciones, los comuneros siguen con sus actividades diarias. Pero el Gamonal insiste, y el Gamonal, a través de sus hombres, pretende hacer la vida imposible a los comuneros. Los hombres del Gamonal, entonces, tratan de arrebatarle el poco ganado que tienen los comuneros. Se los llevan hasta lugares cercanos a Humay, la hacienda de Álvaro Amenábar, y allí le pondrán el sello a los animales, el sello de Humay. Es ahí cuando Rosendo Maqui, desesperado porque ha perdido a su toro más querido, sigue su rastro y lo encuentra cerca a Humay. A escondidas y ayudado por la oscuridad, trata de liberar a ese toro para recuperarlo, pero finalmente es encontrado por los hombres de Amenábar y será llevado a prisión, acusado de abigeato. Entonces vamos a ver cómo el anciano Maqui experimentará ese trato injusto. El Fiero Vázquez también será llevado a prisión. Compartirá en algún momento un espacio con el propio Rosendo Maqui. Sin embargo, el Fiero Vázquez sabía de que el Gamonal quería matarlo. Podría matarlo quizás algún presidiario, podría matarlo tal vez algún gendarme. Por lo tanto, él se anticipará y buscará la manera de fugarse. Le propone a Rosendo Maqui también escapar de prisión, pero Rosendo Maqui desiste. Y el Fiero Vázquez, sobornando a algunos gendarmes, escapa. Cuando los otros gendarmes que desconocían esta situación encuentran la celda vacía del Fiero Vázquez, interrogarán a Rosendo Maqui. Este en realidad desconocía cómo se había escapado el Fiero Vázquez. Y como no responde a las preguntas de los gendarmes, estos le darán una paliza brutal al anciano, quien morirá víctima de esa paliza. Es una injusticia total. Y el Fiero Vázquez logró escapar. Sin embargo, su destino ya estará trazado. Un día,
en la comunidad de Rumi, ahora ubicada en Yanañahui, se escucha la noticia de que han encontrado la cabeza decapitada del Firo Vázquez, causando un gran impacto y dolor en Casiano. En medio de ese ambiente lleno de injusticia, lleno de violencia, regresa un antiguo habitante de la comunidad campesina, llamado Benito Castro. Benito Castro era hijo adoptivo de Rosendo Maki. 15 años atrás, por un incidente, había escapado de la comunidad campesina. Durante su ausencia, aprendió a leer, aprendió también algo de leyes y con un conocimiento lleno de ideas modernas, regresa a la comunidad sin encontrarla donde la había dejado, enterándose que ahora está en las alturas de Yanañahui. Y cuando llega allí, se entera de todas estas situaciones. Benito Castro entonces se adapta a los trabajos comunales y veremos entonces cómo finalmente él sugiere a los comuneros hacer productivas las tierras. Las tierras no estaban brindando entonces de pronto los productos que se necesitaban. Benito Castro tiene la idea de drenar las aguas de la laguna de Yanañahui para hacer fértiles las tierras. Para los comuneros, esas aguas de la laguna eran sagradas, intocables. La necesidad los obliga a utilizar. Y entonces drenan el agua, las tierras se vuelven fértiles y hay auge en la comunidad campesina. Todo esto permite finalmente de que Benito Castro sea electo el nuevo alcalde de la comunidad campesina. Como nuevo alcalde, Benito Castro afronta una nueva situación. Álvaro Amenábar y Roldán no quería darse por vencido y este amenaza con un nuevo juicio a la comunidad campesina. Ante ello, Benito Castro arenga a la población de Rumi y entonces les pide a ellos que defiendan sus tierras, incluso empleando armas. Y entonces vamos a ver cómo al final estos comuneros que no tenían armas tendrán algunos fusiles gracias al apoyo de un terrateniente rival de Amenábar. Florencio Córdoba les provee de armas y ahora los comuneros están dispuestos a defender sus tierras. Cuando los caporales de Álvaro Amenábar iban a expropiar esas tierras, serán repelidos por disparo de los comuneros y la comunidad campesina triunfa por fin. Lamentablemente, y hay que señalarlo así, lamentablemente es un triunfo simbólico, es un triunfo efímero, ya que Álvaro Amenábar es un hombre poderoso. ¿El que hace? Contrata nuevos peones, nuevos caporales y es más, tendrá el apoyo de la Guardia Civil. Todos ellos irán en camiones provistos de ametralladoras y entonces empiezan a disparar a los comuneros que defendían sus tierras. Y uno a uno, los comuneros irán muriendo. Así veremos entonces cómo uno de los últimos sobrevivientes será nada menos y nada más que Benito Castro. Benito Castro le pide a su mujer, Marguicha, que se vaya del lugar llevando a su pequeño hijo. Y finalmente, este personaje pierde la vida. Con la muerte de Benito Castro, también se apreciará la destrucción de la comunidad campesina. Y así es como finaliza entonces El mundo es ancho y ajeno. Antes de hablar entonces de la temática propuesta a través de la obra, ¿qué opinan de la historia? ¿Alguna opinión? ¿Mm? Espero que en algún momento lean esa novela, ¿no? Es una novela, sí, no muy extensa, lo pueden leer en algún momento, ¿sí? Ahí está, El mundo es ancho y ajeno, ¿sí? Lo pueden ver. Entonces, vamos a tener en cuenta, pues, esa historia. Historia en la que el tema central, el tema principal es la lucha por la tierra. Entonces, la novela narra la defensa por la lucha de las tierras que emprende la comunidad campesina. Claro que esa lucha se ha de manifestar a través de dos actitudes asumidas por los alcaldes, ¿no? Por un lado, veremos cómo Rosendo Maki ha gestado un litigio judicial y por otro lado Benito Castro defenderá las tierras de Rumi a través de una rebelión. Sin embargo, vamos a ver cómo ese conflicto desemboca en el despojo de esos terrenos y finalmente la aniquilación de los campesinos y por ende de la comunidad.
Por lo tanto, vamos a ver cómo la novela nos brinda, pues, una denuncia de altas connotaciones políticas, condenando al sistema socioeconómico, el cual se encarga de liquidar, de destruir, pues, en este caso, la propiedad, en este caso comunal, ¿no? Entonces, vamos a tener en cuenta ese tema como el esencial, el principal. Pero la novela también nos ofrece otros temas. Entre ellos, por ejemplo, y bueno, voy a acelerar porque el tiempo nos gana, entre esos temas vamos a tener en cuenta a la imagen que proyecta la comunidad campesina. La comunidad entendida como un lugar, como un espacio de fraternidad. Entonces vamos a ver cómo la comunidad es representada como un espacio en el cual existe la solidaridad, el bienestar, la justicia, el trabajo en común, etc. Esa imagen es totalmente opuesta a la del feudalismo tradicional encarnado en el personaje Álvaro Amenábar y Roldán. Por lo tanto, la comunidad campesina adquiere una gran importancia porque se asume a esta como la única realidad que posibilita dignificar la vida del indio. Fuera de la comunidad, el hombre, y en este caso el indígena, es injustamente tratado. Otro tema también importante es la justicia al servicio de los gamonales. El proceso judicial que enfrenta a los comuneros y al gamonal finalmente se resuelve en favor de este último, ya que este es un personaje que demuestra su gran poder, ¿no? Su gran influencia. Entonces vamos a tener en cuenta cómo esa administración judicial que debe hacer respetar los derechos, que debe hacer respetar la ley, finalmente se encargará de consumar ese arbitrario despojo de los terrenos que le pertenecen a los comuneros de Rumi. Otro tema también importante que vamos a poder apreciar aquí en el mundo de Sancho Viajero es la sabiduría popular, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta cómo en el día a día, en el quehacer cotidiano de la comunidad campesina, pervive un gran acervo cultural. Este se manifiesta a través de muchas formas. Se manifiesta, por ejemplo, a través de la narración de relatos orales o a través de las creencias religiosas y míticas, las supersticiones, la música popular, etc. Y finalmente, la corrupción de funcionarios es algo que nos muestra la novela. Álvaro Amenábar y Roldán logra su objetivo, logra el propósito de quitarle las tierras a los comuneros de Rumi, gracias a su influencia, gracias a su poder, pero gracias también a autoridades venales, o sea, autoridades que estarán al servicio de los intereses del gamonal. Eso es lo que vamos a apreciar en la novela. Entonces, vamos a tener en cuenta estos detalles. Dejemos de lado entonces al mundo de Sancho de Ajeno, nos queda poco tiempo, vamos a hablar acerca de la vida y obra de José María Arguedas, el autor de Los Ríos Profundos. José María Arguedas nació en Andahuaylas, Apurímac, en el año 1911. José María Arguedas, desde muy temprana edad, experimentó situaciones muy difíciles: la soledad, el desamparo, el desarraigo, el desamor, situaciones muy difíciles de sobrellevar siendo aún muy niño. La pérdida de su madre a muy temprana edad, tenía 2 años cuando ella murió, el hecho de no estar junto a su padre ya que éste se ausentaba del hogar por motivos laborales, o el hecho también de experimentar maltratos por parte de su madrastra, la discriminación que éste experimentó durante aquel año en el cual estudió en la costa. Entonces, son situaciones difíciles de sobrellevar. Y a pesar de todo ello, José María Arguedas se forjó como un gran profesional en los claustros de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde estudió educación y posteriormente etnología. Así veremos entonces cómo José María Arguedas, ya una vez consolidada su formación, se dedicó a la literatura, fue docente universitario, fue investigador también de la cultura andina. Se encargó de recopilar una serie de expresiones literarias en lengua quechua, ¿no? Poemas, relatos, etc. Pero hay que señalar lo siguiente, es importante también. Fue un poeta en lengua quechua y fue un narrador en castellano. Es algo que resalta en Arguedas.
Arguedas, pues, simpatizó en algún momento con la ideología comunista, esto tras el fracaso de su primer matrimonio con Celia Bustamante y el inicio de una nueva relación con la chilena Sibila Arredondo. Veremos cómo muchas veces fue perseguido por la justicia. A pesar de ello, vamos a ver cómo Arguedas siguió desarrollando pues una propuesta de reivindicación de la literatura, de la cultura y también del hombre del Ande. En lo que respecta pues a su vida personal, atravesó una serie de conflictos internos, siguió un tratamiento psicológico, posteriormente un tratamiento psiquiátrico. Él dejó de lado muchas actividades, solamente se dedicó a trabajar en universidades como la Agraria La Molina y San Marcos, y durante su etapa de docente en la Universidad Agraria La Molina, sostuvo una polémica con el escritor argentino Julio Cortázar. Al parecer fue tan fuerte esta polémica porque hubieron cartas que se publicaron pues, en medios de comunicación, y parece que esto motivó a la decisión fatal que él tomó en 1969 de quitarse la vida de un disparo en la cabeza en su despacho de la Universidad Agraria de La Molina. Esto es lo que ha significado entonces la vida de José María Arguedas, que nos ha otorgado importantes textos narrativos. Entre ellos, por ejemplo, podríamos hablar de cuentos, y aparece entonces un libro Agua, el primer libro de cuentos que nos ha otorgado. Agua, Los Escoleros y Guarmacuyay son los relatos que allí aparecen. Pero también nos presenta otros cuentos, La agonía de Razuñiti, El sueño del Pongo, etc. Póstumamente apareció una publicación de relatos bajo el título de Amor, Mundo y todos los cuentos. Aparte de los cuentos, Arguedas nos ha otorgado novelas: Jaguar Fiesta, Diamantes y Pedernales, Los ríos profundos, El sexto, Todas las sangres, y El zorro de arriba y El zorro de abajo. Son novelas importantes, y además se le suma un poemario escrito en lengua quechua titulado Catatay. De toda esa producción literaria destaca indudablemente Los ríos profundos. Los ríos profundos entonces desarrolla una historia en la cual el protagonista es un jovencito, casi, pues podríamos decir un adolescente, llamado Ernesto. Ernesto viaja junto a su padre, un abogado, el cual no tiene un trabajo estable, llamado Gabriel. Como Gabriel entonces se busca la vida, va de pueblo en pueblo llevando a su pequeño hijo. Pero Gabriel asume que esta situación ya no puede ser reiterativa, por lo tanto necesita estabilidad laboral. Él decide viajar con su hijo Ernesto hacia el Cusco, ya que en dicho lugar vive un familiar de Gabriel, un hacendado llamado Manuel Jesús, conocido con el apelativo de El Viejo. Al llegar al Cusco reciben los maltratos de este, y entonces se dan cuenta de que el viejo es un hombre déspota, avaro y un hombre cruel, porque maltrata a los indígenas que trabajan para él. Entonces veremos cómo Gabriel era orgulloso también, no le solicita el trabajo que requería, y tras estar un día y medio en el Cusco, finalmente Gabriel y Ernesto viajarán hacia Bancay porque hay una nueva posibilidad laboral. Al llegar a Bancay, lamentablemente dicha posibilidad se disipa. Gabriel ofrece sus servicios de abogado para ver si lo contratan, pero ha decidido que su hijo ya no puede seguir acompañándolo en esos viajes y decide matricularlo en un colegio internado. Veremos entonces cómo finalmente se abre una nueva oportunidad laboral para Gabriel, y este viajará al poblado de Chalhuanca, dejando en Abancay a su hijo Ernesto. Ernesto ahora tiene que aprender a convivir en este nuevo espacio que es el colegio internado, un lugar donde prima la violencia, la marginación, el abuso constante. Tiene que aprender a convivir con alumnos internos como el Lleras, el Añuco, el Peluca, Romerito, Palacito, Sántero, Valle, entre otros. Entonces vamos a ver cómo es una situación difícil. Encontrando también dentro del colegio a personajes totalmente singulares, como es el caso del director del colegio, Augusto Linares, un hombre el cual les habla de buena manera a la población y a los alumnos, pero en algunos momentos también es bastante radical, con los castigos sobre todo. En sus sermones desarrolla una prédica antichilena y también enaltece la labor de los hacendados.
Veremos cómo Ernesto entonces también llega a conocer al interior del colegio a una muchacha de tez clara, algo gordita, pero que no estaba en sus cinco sentidos, conocida como la Opa Marcelina, quien ayudaba en las labores domésticas del colegio, en la cocina, limpiar, etc. Y esta muchachita es vista por los alumnos internos como una especie de símbolo sexual. En las noches, sin que nadie lo sepa, entonces en los baños del colegio, muchos de los alumnos tenían experiencias amorosas con la OPA Marcelina. Lo cierto es que veremos como no todos los días estaba en el colegio Ernesto. Tenía libertad de salir los fines de semana. Y los fines de semana Ernesto procuraba conocer los alrededores de Abancay. Conoce así la hacienda Patibamba. Allí encuentra la presencia de colonos, indígenas que trabajaban en condiciones infrahumanas y eran explotados. Él quiere acercarse a ellos, quiere hablarles en quechua, pero ellos se muestran pues totalmente indiferentes hacia Ernesto. Veremos entonces cómo también Ernesto procura conocer otros lugares de Abancay y así, por ejemplo, conoce el barrio más alegre de Abancay, el barrio de Guanupata, donde se encuentran las famosas chicherías, lugares donde se difundía la música vernacular andina, donde se bebía chicha, habían bailes, se vendían platos típicos, etcétera. Y otro lugar predilecto para Ernesto era los alrededores del río Pachachaca. Había un puente de piedra construido en la época colonial y Ernesto se dirigía a ese lugar. ¿Para qué? Para reflexionar, para recargarse energías. Gozaba del contacto con la naturaleza, los árboles, los arbustos, las aves, etc. Así entonces pasaban los días de Ernesto. Sin embargo, vamos a ver cómo ese ambiente lleno de violencia cambiará radicalmente a partir de que uno de los alumnos internos, llamado Antero Samamés, conocido como el Marcasca, debido pues a las huellas de la viruela que le había dejado en el rostro, lleva al colegio un trompo que se decía tenía condiciones mágicas. Este trompo será conocido como Zumbayu y muchos de los alumnos internos empezarán a jugar con este. Se decía que el Zumbayu podía transmitir mensajes a los seres queridos distantes o podía de pronto volver a la vida a seres mitológicos, a seres propios de la cosmovisión andina. Este ambiente que ahora es caracterizado por la paz y la armonía, de pronto se interrumpe cuando acontece la rebelión de las chicheras. Doña Felipa lidera a estas mujeres debido a que las autoridades se habían prohibido la venta de sal a las mujeres y sin sal no pueden preparar platos típicos en las chicherías. Las chicheras llegan a Bancay y descubren que la sal está en las bodegas y saquean las bodegas. La sal será repartida entre las mujeres y también entre los indios de Patibamba. Desde entonces Lima se ordena la intervención del ejército. Los soldados llegarán a Bancay buscando atrapar a doña Felipa, cosa que no consiguen. Ernesto se ha solidarizado con estas chicheras y ha participado en la revuelta. Cuando el padre Linares se entera, le dará un severo castigo a nuestro protagonista. Después de esta rebelión acontece otro hecho también importante. En la hacienda más pobre de Bancay, la hacienda Ninabamba, se desata una peste, la peste de tifus, la cual trae como consecuencia una gran mortandad entre los indios colonos. Muchos perecen, muchos irán muriendo. Aquellos que sobreviven buscarán la forma de llegar a Bancay y cuando lo hacen le piden al padre Augusto Linares que ofrezca misas, ya que se cree que a través de los rezos se puede combatir a esa peste. Para los colonos, la peste era como una especie de ser viviente. Y entonces el padre Linares aceptará brindar esas misas. Para proteger al colegio, decide terminar la cuarentena, o sea, nadie sale y nadie entra al colegio. Sin embargo, veremos cómo la OPA Marcelina, por ejemplo, estará contagiada de la peste, agonizará y morirá. El portero llamado Abraham, que había tenido intimidad con la OPA Marcelina, se da cuenta de que está contagiado también y abandona el colegio para ir a morir a su pueblo natal. Al final veremos cómo el padre Linares, ante ello, determina que los alumnos salgan del colegio
para que se reencuentre con sus seres queridos. Y el último en salir será Ernesto. Ernesto se va del colegio esperanzado en que los colonos derrotarán a la peste. Y Ernesto se irá recorriendo ese camino hacia las alturas en pos del reencuentro con su progenitor. Así entonces finaliza Los ríos profundos. Rápidamente entonces vamos a tener en consideración cuáles son los temas abordados a través de esta novela. El tema principal es la identificación con el mundo andino. Vamos a ver entonces cómo en la novela se manifiesta una identificación con las diversas manifestaciones culturales del Ande. Lo hace, por ejemplo, el protagonista Ernesto cuando llega al Cusco y se siente totalmente deslumbrado ante las paredes de las fortalezas y las construcciones del incanato. Pero también vamos a ver cómo el narrador manifiesta esa suerte de identificación con el mundo andino cuando se permite explicar algunos términos en lengua quechua. También, obviamente, nuestro protagonista expresa esa identificación con el mundo andino cuando él asume una actitud cercana con el pueblo, con los peones, con los vendedores, los cargadores, las chicheras, etc. Y es ahí cuando se evidencia, pues, definitivamente esa suerte de identificación y hasta podríamos decirlo, ¿por qué no? Ese sentimiento que manifiesta un vínculo cercano con determinados personajes indígenas. De ahí su compasión por los pongos que son constantemente maltratados. De ahí su admiración hacia las chicheras. Entonces, eso es lo que vamos a poder apreciar en cuanto al tema principal. La violencia racial y social es otro aspecto, y esto tiene que ver fundamentalmente con esas diferencias de clase y de estrato social relacionadas con esos procesos de discriminación racial, ¿no? El hacendado es rico, es pudiente y maltrata al que tiene menos, a los pongos indígenas. Los sacerdotes en sus sermones, por ejemplo, enaltecen la labor de los hacendados, aun sabiendo que se trata de hombres crueles, ¿no? Y veremos entonces cómo esta situación que se evidencia en la sociedad se refracta en el interior del colegio, ya que hay personajes como el Añuco o el Lleras, quienes incentivan a las diferencias, a las peleas, a los conflictos, replicando pues lo que acontece en el entorno social. El desarrollo cultural también es otro de los temas, y esto significa entonces de que tanto Gabriel como Ernesto han crecido alejados de su terruño y sus raíces. Hay una desconexión entonces con sus orígenes, con sus tradiciones. A Ernesto y a Gabriel les gusta la vida en comunidad, les gusta hablar en quechua, pero no tienen un espacio delimitado dentro de ese mundo. El sistema opresivo de educación impone entonces el respeto a la autoridad impartido por los eclesiásticos. Los alumnos internos pues no tienen esa capacidad de crítica ante esa autoridad, ¿no? Autoridad que es impuesta ya sea a través de la violencia verbal o a través de la violencia física. Entonces vamos a ver cómo tienen una concepción particular de lo que es educación. Para los religiosos, educación no es enseñar, ¿no? Mostrando de repente una actitud crítica sobre determinada problemática, no es demostrar esa solidaridad con el prójimo. Enseñar para los religiosos, o educar para los religiosos, para ser precisos, es simplemente imponer la autoridad. Y finalmente, el vínculo del hombre andino con la naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza será descrita pues con gran emoción porque adopta múltiples significados, vibrátil, transformadora, hermosa, etcétera, ¿no? Y se relaciona con de pronto ciertos comportamientos y con el temple del hombre andino. Veremos esas comparaciones que se realizan, por ejemplo, entre el árbol de cedrón que crece en medio de la adversidad con ese indio resiliente, pese al infortunio. Son muy semejantes. Como es semejante el río caudaloso o ese violento Yaguamayo, muy semejante pues a de pronto esa impetuosidad de los danzas en el baile. Entonces, por lo tanto, vamos a poder apreciar esa suerte de conexión entre la naturaleza y la vida y la cosmovisión de los hombres del Ande. Finalmente, y ya para concluir,
vamos a tener en cuenta que la novela nos plantea una visión andina del mundo. Esto significa de que el hombre del Ande desarrolla una actitud animista, o sea, el hombre del Ande tiene por costumbre darle vida a lo inanimado. Por ejemplo, los colonos concebían a la peste como una especie de ser viviente. Y hasta el propio Ernesto, cuando iba al río Pachachaca, creía que el río era una especie de Dios, ¿no? Entonces se evidencia esa visión andina del mundo. Por otro lado, la novela nos presenta la situación bicultural de muchos peruanos. Esto significa entonces de que muchos peruanos se sienten en el limbo, o bien se identifican con la cultura nuestra propia andina, o bien se identifican con la cultura occidental. Hay algunos que oscilan entre ambos, ¿no? Y para terminar, la novela ha sido escrita con un lenguaje altamente lírico y se le considera una de las mejores del siglo XX. Bien, entonces, jóvenes, esto sería todo en cuanto a la exposición de la presente clase. Voy a compartir con ustedes las claves de las preguntas propuestas para esta presente semana. Aquí está, jóvenes. Y bien, tómenle captura de pantalla. Muy agradecido por la Doctor, una atención. consulta. Sí, dime. A ¿El ver, zumbayo qué representa? había mencionado durante el desarrollo del argumento, lo podrás recordar si es que vuelves a pasar la grabación, el zumbayo es un trompo que se dice tiene características mágicas, ¿no? Porque de pronto vamos a ver cómo hace evocar a seres mitológicos propios de la cosmovisión andina, o puede transmitir mensajes a los seres queridos, o nos hace pensar en ciertas melodías, etcétera. El zumbayo es un trompo, ¿sí? De características mágicas, ¿ya? Sí, gracias, profesor. Perfecto, muy bien. Bien, jóvenes, entonces hemos culminado la penúltima clase del curso de literatura. Estamos tristes porque ya viene la última clase, así que, bueno, nos estaremos preparando para nuestra última sesión. Cuídense y buen martes para todos ustedes. Nos vemos, muchas gracias. Chao. Chao, profe, cuídese. Uy, ese muchacho, pero antes me estaba olvidando de algo. Tenía que hacer una captura de pantalla.